Todavía llevaba mi uniforme médico cuando oí que planeaban mi propia muerte. 18 horas después de mi cumpleaños, mi 70º, mi uniforme olía a antiséptico y sufrimiento. Me dolían los pies en los zapatos ortopédicos blancos que habían dejado de ser cómodos alrededor de la hora 14. Pero mis manos, esas manos que habían bañado bebés y consolado a moribundos durante casi 5 décadas, permanecieron firmes mientras deslizaba la llave en la puerta principal de la casa que había pagado durante 30 años. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche. No me extrañaba. Nadie recordaba qué día era. En fin, dejé mi bolso de lactancia en silencio, sin querer despertar a Camille ni a Vincent. Mi hija y mi yerno se mudaron conmigo temporalmente hacía 5 años. Ahora ocupaban el dormitorio principal mientras yo dormía en lo que antes era mi cuarto de costura. Solo una de las muchas pequeñas rendiciones que había hecho en nombre de la armonía familiar. La cocina me llamaba. Necesitaba agua, quizás té, antes de poder dormir. Al acercarme se oían voces por la ventana entreabierta que daba al patio trasero. Camille y Vincent estaban afuera, la brasa de su cigarrillo brillaba en la oscuridad. No podemos seguir viviendo así, decía Vincent, con la voz nítida en el aire nocturno. Tu madre está perdiendo el ritmo. Pronto necesitará más cuidados, no menos. Me quedé paralizada, con el vaso a medio camino del grifo. Ya lo sé, suspiró Camille. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya lo hemos hablado. Tiene que ir a una residencia. La casa vale al menos 4 veces más de lo que pagó por ella. La vendemos, le buscamos un lugar asequible donde vivir sus últimos años y por fin empezamos a vivir nuestras propias vidas. El agua se desbordó en mi vaso olvidado, fría contra mis dedos. No podía moverme, no podía respirar. Mamá jamás estaría de acuerdo con eso, protestó Camille, aunque su tono carecía de convicción. No tiene por qué gustarle la idea, pero ya tiene 70 años. Hoy, de hecho, es el momento perfecto para empezar a hablar sobre sus futuras necesidades de cuidado. Incluso en la oscuridad, podía imaginar las comillas condescendientes de Vincent. Ya he buscado alojamiento. Golden Sunset tiene habitaciones básicas por menos de 3.000 al mes. ¿Tan barato? Mi hija parecía interesada. No es lujoso, pero está limpio. Además, no necesita lujos. Solo necesita que la cuiden mientras por fin salimos adelante. Mi propia hija hablando de guardarme como si fuera un mueble abandonado. La hija que mantuve trabajando 2 trabajos después de que su padre nos dejara. La chica cuya matrícula universitaria pagué haciendo turnos de noche en el hospital, llegando a casa al amanecer para prepararle el desayuno antes de que empezara mi trabajo. Supongo que tienes razón, continuó Camille. Ha trabajado toda su vida. Quizás realmente aprecie el descanso. Así que está decidido. Vincent dijo, mañana empezamos a hablar de vender esta casa. Ya hablé con un amigo agente inmobiliario. Cree que podríamos ponerla en venta el mes que viene. ¿Y si discute? Vincent rió, un sonido que había llegado a temer con los años. No lo hará. Tu madre nunca se defiende. No está en su naturaleza. Retrocedí en silencio, todavía agarrando mi vaso rebosante. El agua goteaba sobre el suelo de baldosas, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, sentí algo peligroso agitarse en mi pecho. No tristeza ni resignación, sino pura ira aclaratoria. En mi habitación dejé el vaso y saqué el teléfono del bolso. Mis manos, que se habían mantenido firmes durante innumerables emergencias médicas, ahora temblaban ligeramente al abrir la aplicación del banco. Primero, revoqué todos los permisos de acceso a los perfiles de Camille y Vincent. Después, cambié mi contraseña y las preguntas de seguridad. Finalmente transferí $27,000, el resto de mis ahorros de toda la vida menos los gastos de un mes, de mi cuenta principal a una cuenta secundaria que había abierto en secreto hacía 3 años en otro banco. Había creado esa cuenta después de la primera vez que escuché a Vincent hablar del dinero de mamá como si fuera un recurso compartido. En ese momento me dije a mí misma que era solo una medida de emergencia. Ahora agradecí a mi yo más joven por su previsión. Al terminar me senté inmóvil en el borde de la cama, con la mente curiosamente tranquila, a pesar de que la traición aún resonaba en mis oídos. Durante décadas me había definido por mis sacrificios.
Por mi paciencia, por Camille, por todos menos por mí. Esta noche algo se había roto. O quizás algo finalmente se había liberado. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una carpeta azul descolorida. Dentro estaban los restos de otra vida, una que casi había vivido. Cartas de aceptación universitaria de décadas atrás. Un folleto para un programa de estudios en el extranjero en Florencia, amarillento por el tiempo. Recibí una carta ofreciéndome una beca para terminar mi carrera de literatura la misma semana que descubrí que estaba embarazada de Camille. Sueños postergados, finalmente olvidados. Junto a estos recuerdos yacía un hermoso diario de cuero, un regalo de Darlene, la enfermera de noche que me había relevado después de mi doble turno. Por todas esas historias que cuentas sobre Italia, había dicho. Siempre dices que vendrás algún día. Quizás puedas planear tu viaje allí. El único regalo de cumpleaños que había recibido hoy de un colega en lugar de mi propia sangre. Toqué el cuero repujado, trazando mis iniciales con la yema del dedo. ¿Cuántas veces había mencionado a mis antepasados de Tuscany? ¿Cuántas veces me había prometido algún día? Una curiosa ligereza me invadió al tomar una decisión. No impulsiva. No, esta sensación era algo completamente distinto. Era la tranquila certeza de quien por fin reconocía una verdad sepultada hacía tiempo. Me debía una vida. Y Vincent se equivocaba en algo crucial. No estaba en mi naturaleza defenderme hasta ahora. Dejé la carpeta y el diario en mi mesita de noche y me preparé para dormir con mi rutina metódica habitual. No les daría a Camille ni a Vincent la satisfacción de ver mi angustia. En cambio, dormiría y mañana actuaría. Mientras me quedaba dormido, me preguntaba qué harían cuando se dieran cuenta de que su red de seguridad, su cajero automático, su conveniente ama de llaves había desaparecido. ¿Qué pasaría cuando descubrieran que la mujer que creían conocer también finalmente había decidido convertirse en otra persona? Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa. Me desperté antes del despertador con la mente inusualmente despejada para las 5:30 de la madrugada. En la silenciosa oscuridad de mi diminuta habitación, escuchaba los sonidos familiares de mi casa, los ronquidos rítmicos de Vincent a través de la pared, el zumbido del refrigerador que compré el año pasado después de que el viejo se estropeara, el lejano rumor del tráfico matutino. Todo tan normal, pero todo había cambiado. Me vestí deliberadamente con pantalones cómodos y mi cardigan azul favorito, ropa de viaje, aunque nadie más que yo la reconocería. En la cocina preparé una taza de café y una tostada, saboreando el sencillo desayuno como si fuera mi última comida en esta casa. Quizás lo era. A las 6:15 lavé los platos y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave, un pequeño acto de desafío en una casa donde mi privacidad había sido, durante mucho tiempo, una cuestión de último momento. Del fondo de mi armario, saqué una pequeña maleta que había comprado hacía 6 meses durante una inusual salida de compras. Vincent cuestionó el gasto en aquel momento. Estoy planeando unas vacaciones que no conocemos, Judith, me preguntó con esa sonrisa forzada que nunca se le iluminó la mirada. Solo estoy reponiendo mi vieja maleta, le respondí. La cremallera se rompió en mi último turno de noche en casa de los Henderson. Otra pequeña rebelión. La maleta me había costado $89. Dinero que podría haberle dado a Camille para su cuenta corriente perpetuamente sobregirada. Ahora empaqué con la eficiencia de quien ha pasado toda una vida viajando ligero. 3 mudas de ropa, artículos de aseo esenciales, zapatos cómodos para caminar, mis medicamentos y documentos importantes, pasaporte renovado el año pasado, otro gasto cuestionado, certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social y directivas médicas. Agregué el diario de cuero de Darlene, una fotografía de Camille como mi hijo y el broche camafeo de mi madre. El resto podía quedarse. Eran solo cosas y finalmente me di cuenta de que me habían estado agobiando. Del cajón de los calcetines, saqué un sobre con $3.000 en efectivo, propinas ahorradas de mis trabajos de enfermería privada durante 2 años, dinero que ni Camille ni Vincent sabían que existía. Lo guardé en un bolsillo interior de mi cardigan junto con mi tarjeta de crédito y mi carnet de conducir. Al cerrar la cremallera de la maleta, me vi reflejada en el espejo. Una mujer de 70 años con el pelo canoso cortado a la altura de la cintura, arrugas marcadas alrededor de los ojos y la boca, con ropa sensata y zapatos prácticos.
Apenas reconocí la chispa de esos ojos, la determinación de esos labios. ¿Quién era esta mujer que se disponía a abandonar todo lo conocido? Estaba a punto de descubrirlo. En la cocina, escribí una breve nota en mi papel. He decidido vivir mi propia vida. No te preocupes por mí. La hipoteca está pagada hasta el mes que viene. Judith, apoyé esto contra la cafetera, donde seguro lo encontrarían. Sin disculpas ni explicaciones. No se merecen ninguna. El Uber que había reservado llegó justo a las 7 de la mañana. Salí por la puerta principal, cerrándola con un suave clic. La conductora, una mujer unos 20 años menor que yo con el pelo entrecano, me ayudó a meter la maleta en el maletero. Aeropuerto, no, confirmó mirando su móvil. Sí, por favor. Salidas internacionales. Al alejarnos de la acera, no miré hacia la casa. En cambio, observé pasar el barrio. Los olmos que había visto crecer desde los retoños. El parque donde había paseado a Camille en los columpios, la tienda de la esquina donde aún compraba el periódico dominical, lugares emblemáticos de una vida que a partir de esta mañana, dejaba atrás. ¿Un viaje especial?, preguntó el conductor con tono familiar al incorporarnos a la autopista. Muy especial, respondí sorprendiéndome con la emoción en mi voz. Estoy haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Bien por ti, dijo, mirándome brevemente a los ojos por el retrovisor. Nunca es tarde, ¿sabes? No, asentí con una sonrisa. Por fin empiezo a entenderlo. Después de eso viajamos en un silencio agradable, mientras el sol de la mañana iluminaba poco a poco el horizonte de la ciudad donde había pasado toda mi vida adulta. Si siempre hubiera sido tan hermoso con su mezcla de edificios históricos y relucientes torres de cristal. Si alguna vez hubiera mirado el aeropuerto, me habría movido con determinación por la bulliciosa terminal. El mostrador de boletos de International Airlines se alzaba frente a mí. Su señal, un faro que me guiaba hacia una decisión que hace tan solo 24 horas me habría parecido impensable. Me uní a la fila, con mi pequeña maleta a mi lado y el pasaporte en la mano. A mi alrededor, los viajeros corrían en todas direcciones. Familias con niños emocionados, empresarios mirando sus teléfonos, parejas abrazándose con la natural intimidad de las aventuras compartidas. Por primera vez en décadas, solo tenía que rendirle cuentas a mí mismo. Darme cuenta fue aterrador y emocionante a la vez. Siguiente, por favor, me llamó el taquillero, un joven con uniforme impecable y una sonrisa profesional. Di un paso al frente y dejé mi pasaporte en el mostrador con mano firme. Un billete a Roma, por favor. Solo ida. Sus dedos se movían con eficiencia sobre el teclado. ¿Te interesa alguna zona de Roma en particular? Puedo recomendarte algunos hoteles si aún no has reservado. De hecho, dije con una sensación de independencia, planeo viajar a la Toscana después de unos días en Roma. Mi abuelo era de un pequeño pueblo cerca de Florencia. ¿Volver a tus raíces? Asintió con aprobación. Es maravilloso. Tenemos un vuelo que sale a las 10:45 con una escala en Londres. ¿Te parece bien? Perfecto, respondí entregándole mi tarjeta de crédito, la que Vincent desconocía, vinculada a mi cuenta secreta. Mientras el agente procesaba mi billete, revisé mi teléfono por última vez. Ni mensajes ni llamadas. Seguían durmiendo sin darse cuenta de que sus planes, cuidadosamente trazados, se desmoronaban mientras yo estaba allí. Para cuando descubrieran mi nota, yo estaría en algún lugar al otro lado del Atlántico. Para cuando descubrieran qué había pasado con su acceso a mis cuentas, yo estaría caminando por las calles de Roma. La idea me hizo sonreír. Aquí tiene, señora. Blackwood, dijo el agente entregándome mi tarjeta de embarque y mi pasaporte. Puerta 32B. El embarque comienza en 90 minutos. Le di las gracias y me dirigí al control de seguridad. Cada paso me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer en la que podría convertirme. Atrás 70 años de sacrificio y servicio. Por delante lo desconocido. Aterrador y magnífico a partes iguales. Estaba lista. Judith ha dado su primer paso valiente hacia la libertad. ¿A dónde la llevará su viaje? ¿Y cómo reaccionarán Camille y Vincent al descubrir que ha volado a través del océano? Suscríbete ahora para seguir la inesperada aventura de esta mujer de 70 años,
quien finalmente decide priorizarse. El avión se inclinó hacia el cielo, presionándome contra mi asiento mientras ascendíamos entre las nubes hacia un vacío azul claro. Bajo nosotros el extenso paisaje urbano donde había pasado 7 décadas se hizo más pequeño hasta parecer una maqueta de un arquitecto. ¿Primera vez en un vuelo internacional?, preguntó la mujer a mi lado. Una viajera elegante de cabello canoso, quizás 5 años menor que yo. Primera vez en un vuelo en 23 años, admití. Y mi primera vez cruzando un océano, pareció sorprendida. De verdad, a nuestra edad, la mayoría de la gente lleva años viajando o ha decidido que nunca lo hará. Decidí hace mucho que sí. Simplemente lo pospuse. Bueno, dijo extendiendo la mano. Soy Margaret, he visitado Italia 4 veces y me considero una experta en qué heladerías evitar. Le estreché la mano, apreciando su trato directo. Judith, fugitiva por primera vez de las expectativas familiares. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera reprimirlas. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par y luego se entrecerraron de alegría. Menuda historia. Quizás fue la extraña intimidad que se desarrolla entre desconocidos en vuelos largos. O quizás fue simplemente la liberadora certeza de que estaba literalmente por encima de mi antigua vida. Pero me encontré contándole todo a Margaret, los años de sacrificio, la explotación de Camille y Vincent, la conversación que escuché por casualidad sobre la residencia de ancianos, mi abrupta partida. Bien por ti, dijo cuando terminé brindando con su copa de vino de plástico. Dejé a mi esposo de 38 años después de que se jubilara y anunciara que me permitiría mantener su horario de golf y sus obligaciones sociales ahora que estaría en casa a tiempo completo, como si hubiera pasado décadas forjando mi propia carrera solo para convertirme en su secretaria social. Nos reímos juntos y el sonido me sobresaltó por su extrañeza. Cuando había reído así por última vez, de verdad, sin reservas. ¿Y qué planes tienes para Italia?, preguntó Margaret. Aparte de escapar de esos ingratos, dudé. No he pensado mucho más allá de llegar. Mi abuelo era de un pueblo cerca de Florencia. Pensé que podría empezar por allí. Vas a necesitar un lugar donde quedarte mientras te orientas, dijo con naturalidad. Te daré el nombre de un pequeño hotel en Roma donde siempre me alojo. Lo gestiona una familia maravillosa, es muy seguro para mujeres que viajan solas y no es demasiado caro. Escribió la información en mi nuevo diario, añadiendo recomendaciones de restaurantes y consejos prácticos para viajar en tren por Italia. Para cuando nos llevaron la comida, tenía información más útil que una guía, junto con el correo electrónico de Margaret y una invitación para contactarla si necesitaba algo. Las mujeres de nuestra edad necesitan mantenerse unidas, dijo con firmeza. Sobre todo las mujeres con la audacia de empezar nuevos capítulos. Cuando aterrizamos en Londres para nuestra conexión, Margaret me ayudó a navegar por el extenso aeropuerto hasta nuestra puerta de embarque para Roma. Mientras esperábamos para embarcar en el segundo vuelo, revisé mi teléfono, apagándolo del modo avión por primera vez desde la salida. 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. Habían descubierto mi ausencia. El primer mensaje era a las 10:22 de la mañana: mamá, ¿dónde estás? Intenté llamar al trabajo, pero me dijeron que no tenías cita hoy. El segundo a las 11:07 de la mañana: encontré tu nota. ¿Qué significa esto? Llámame lo antes posible. Los mensajes se volvieron cada vez más frenéticos después de eso. Mamá, llama por favor. Estamos preocupados. Vincent intentó transferir dinero para las facturas, pero dice que la cuenta está bloqueada. ¿Pasa algo con el banco? No tiene gracia. Necesitamos ese dinero para la hipoteca. Si no llamas, denunciaremos a alguien desaparecido. La última la enviamos hace solo 30 minutos. La policía dice que no puede hacer nada porque dejaste una nota y, obviamente, eres un adulto que se fue voluntariamente. Llámame ahora. Me quedé mirando el teléfono, sintiéndome extrañamente distante del pánico que me llegaba al otro lado de los mensajes. Durante mucho tiempo cualquier atisbo de angustia de Camille me había impulsado a apresurarme a solucionar cualquier problema que hubiera surgido. Ahora miles de kilómetros nos separaban, y con esa distancia llegó la claridad. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por el dinero. ¿Malas noticias?, preguntó Margaret al notar mi expresión.
Solo una confirmación de que tomé la decisión correcta, respondí, mostrándole los mensajes. Los revisó rápidamente. Fíjate en que no hay ni un solo, ¿estás bien?, ni ¿qué te pasa? Solo exige que llames y te asustes por el dinero. Asentí, la observación me dolió a pesar de su precisión. ¿Vas a responder?, preguntó. Consideré la pregunta mientras nuestro vuelo comenzaba a embarcar. Estaba obligado a tranquilizarlos, a explicar mis acciones. Toda una vida priorizando a los demás hacía que la respuesta pareciera obvia. Pero la nueva voz dentro de mí, la que me había impulsado a subir a este avión, tenía una perspectiva diferente. Sí, dije finalmente, pero todavía no. Llevan años dándome por sentado. Pueden pasarse unos días preguntándose dónde he ido. Margaret sonrió con aprobación mientras nos uníamos a la fila de embarque. La anticipación les hará bien. Un poco de incertidumbre forja el carácter. En el vuelo a Roma, no volví a mirar mi teléfono. En cambio, miré por la ventana el Mediterráneo que brillaba abajo. Su inmensidad, un recordatorio de lo pequeña que había sido mi existencia anterior. Pronto apareció la costa italiana, y luego la propia ciudad eterna, extendida bajo nosotros como un museo viviente. Mientras descendíamos hacia el aeropuerto de Fiumicino, sentí una extraña sensación en el pecho, entre el terror y la euforia. Había llegado a la tierra de mis antepasados con solo una pequeña maleta y un coraje recién descubierto. Por primera vez en décadas, no tenía a nadie a quien cuidar, a nadie a quien rendirle cuentas, a nadie a quien considerar excepto a mí mismo. La idea era tan extraña que me mareaba. O quizás fue solo el aterrizaje. ¿Lista?, preguntó Margaret mientras rodábamos hacia la puerta. Respiré hondo. Ni de lejos, pero lo hago de todos modos. Me apretó la mano. Eso, querida, es la definición de valentía. El fideicomiso del hotel era exactamente como Margaret lo había descrito, un edificio reformado del siglo XV, escondido en una calle adoquinada demasiado estrecha para los coches. Su fachada amarilla descolorida estaba adornada con jardineras de las que brotaban geranios rojos. El vestíbulo olía a pulimento de limón y café recién hecho. La señora Blackwood. El propietario G.P. me recibió como si fuera un amigo que regresaba, no como un huésped nuevo. La señora Campbell nos llamó para avisarnos de su llegada. Hemos preparado nuestra mejor habitación individual para usted. La eficiencia de Margaret me conmovió profundamente. Mientras contemplaba Roma con los ojos como platos desde la ventanilla del taxi, ella había llamado antes para asegurarse de que me recibieran. Mi habitación en el tercer piso era pequeña pero perfecta, una cama cómoda con sábanas impecables, una ventana que daba a un patio donde crecía un olivo centenario y un baño diminuto con azulejos relucientes. Tras el viaje transatlántico, ver esa cama casi me hizo llorar de gratitud. Pero Roma me esperaba, y yo había esperado 70 años para verla. Tras un rápido lavado y cambio de ropa, salí con solo el mapa dibujado a mano de Margaret y la embriagadora certeza de mi propia libertad. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada mientras deambulaba por las laberínticas calles de Trastevere. Cada curva revelaba nuevas maravillas, una plaza escondida donde los niños jugaban, una iglesia centenaria con las puertas abiertas para dar la bienvenida. Tiendas de artesanía que exhibían tesoros hechos a mano. Me detuve en una pequeña cafetería y con mi limitado italiano, aprendido con una aplicación de idiomas descargada durante mi escala en Londres, pedí mi primer espresso auténtico. El camarero sonrió con aprobación cuando lo tomé como lo hacían los locales. De pie en la barra, sin azúcar en 2 sorbos perfectos. Brava, señora, dijo. Non com touristi, no como los turistas. Mi primer cumplido italiano. Al caer la noche me encontré en un pequeño restaurante recomendado por G.P. La dueña, una mujer robusta llamada Sofía, me sentó en una mesa cerca de la ventana. ¿Estás sola?, preguntó frunciendo el ceño con preocupación. Antes, esa pregunta me habría avergonzado. Ahora sonreí. Sí, felizmente. Asintió con una comprensión indescriptible y me trajo una copa de vino local sin que se lo pidiera. Para animarme, dijo, aunque su expresión sugería que reconocía que ya había encontrado el mío con una pasta casera que me hizo llorar inesperadamente con su simple perfección, finalmente me permití volver a mirar mi teléfono. 29 llamadas perdidas. 41 mensajes de texto.
El último, mamá, por favor, avísanos que estás bien. Nos estamos volviendo locos. Por primera vez, detecté una preocupación genuina bajo el pánico. O quizás el excelente vino me estaba haciendo ser generoso en mi interpretación. Le pedí a Sofía otra copa y tomé una decisión. Levanté la cámara y tomé una foto con cuidado. Mi cara sonriente, el cálido resplandor del restaurante a mis espaldas, sin detalles que me identificaran. Se lo envié a Camille con un breve mensaje. Estoy perfectamente bien. Disfrutando de un tiempo para mí. No te preocupes por mí. En cuestión de segundos, mi teléfono se llenó de llamadas entrantes. Las rechacé todas y apagué el timbre. Sabían que estaba sano y salvo. Eso fue suficiente por ahora. Sofía regresó con mi vino. ¿Problema?, preguntó señalando con la cabeza mi teléfono, que vibraba con fuerza sobre la mesa. No, respondí poniéndolo boca abajo. Solo mi familia descubre que no soy quien creían. Se rió con una profunda comprensión. Ah, señora, esa es la mejor sorpresa que podemos darles. No, para que por fin podamos ser nosotros mismos. Después de cenar, volví al hotel paseando por calles ahora tenuemente iluminadas por farolas antiguas. Las antiguas piedras bajo mis pies, desgastadas por innumerables viajeros a lo largo de siglos. Por primera vez desde que tengo memoria, caminé sin prisa, sin destino, sin compromiso. Mi teléfono seguía vibrando silenciosamente en mi bolsillo. Lo ignoré concentrándome en el cálido aire de la noche, el lejano sonido de la música que se filtraba por una ventana abierta, el puro milagro de estar aquí, ahora a los 70 años, viviendo por fin la vida que había postergado durante tanto tiempo. En mi habitación, me preparé para acostarme con el extraño lujo de no tener a nadie a quien cuidar más que a mí misma. Sin medicamentos que organizar para otros, sin almuerzos que preparar para mañana, sin alarma que poner según la agenda de alguien más. Antes de que el sueño me venciera, abrí el diario de Darlene y escribí mi primera entrada. Hoy me convertí en una mujer que se marcha. Una mujer que se sienta sola en restaurantes sin disculparse. Una mujer que envía postales en lugar de explicaciones. Roma es todo lo que imaginé y nada de lo que esperaba. Mañana veré el Coliseo, tocaré piedras que han presenciado milenios, y recordaré que nunca es tarde para empezar. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba por mi ventana y la melodía lejana de las campanas de la iglesia. Me vestí con cuidado con el vestido ligero que había empacado. Una de las pocas compras frívolas que me había hecho en los últimos años, guardada para algún día, había llegado. El desayuno en el pequeño patio del hotel consistió en café fuerte, bollería recién hecha y la deliciosa ausencia de alguien que me pidiera algo mientras estaba despierta. La pareja de ancianos de la mesa de al lado asintió. Buenos días. La mujer que admiraba mi vestido murmuró un cumplido que me hizo enderezarme un poco. ¿Qué planes tiene hoy, señora Blackwood?, me preguntó Josepe mientras me llenaba la taza de café. El Coliseo, respondí. Y entonces a donde quiera que me lleven mis pies, aprobó mi enfoque. Roma recompensa al viajero. Deja que la ciudad te guíe. Mi teléfono había acumulado más mensajes durante la noche. Los revisé rápidamente con mi segundo café. La mayoría eran variaciones sobre los mismos temas, confusión, ira, preocupación con un matiz de creciente frustración. Pero una de Camille me llamó la atención. Mamá, ¿de dónde sacas el dinero? Vincent dice que todas las cuentas están bloqueadas y que tu cheque de pensión se depositó ayer, pero no puede acceder a él. No podemos pagar la hipoteca sin él. Así que esa seguía siendo su principal preocupación. No mi paradero ni mi bienestar, sino el acceso a mis fondos. Guardé el teléfono sin responder y salí a la mañana romana, siguiendo las sencillas indicaciones de Joseph hacia el corazón antiguo de la ciudad. Al doblar una esquina, y el Coliseo apareció de repente ante mí enorme, increíblemente antiguo, de alguna manera idéntico a lo que había visto en fotografías y completamente diferente en persona, sentí un cambio en mi interior. Había dedicado mi vida a cuidar de los demás, a mis pacientes, a mi hija, a mi yerno, priorizando siempre sus necesidades, sacrificando siempre mis propios sueños por la comodidad o conveniencia de los demás. ¿Y qué había conseguido con eso? Un plan para encerrarme en una residencia de ancianos económica mientras vendían mi casa sin que yo me enterara. De pie ante este monumento que había sobrevivido milenios, mi propia esperanza de vida parecía insignificante y preciosa a la vez.
Me quedaban quizás 15, quizás 20 años buenos. ¿Cómo los pasaría? No en Golden Sunset Assisted Living. Eso era seguro. Compré una entrada y pasé la mañana explorando la antigua arena, escuchando las descripciones de las audioguías sobre las luchas de gladiadores y los espectáculos públicos. Rodeado de turistas que doblaban mi edad, subí escaleras que habían presenciado la caída de imperios, tocado. La piedra, desgastada por innumerables manos a lo largo de los siglos, se sentía más viva que en décadas. Por la tarde, sentado en un banco del Foro Romano, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Este era diferente de un número que no reconocí. Señora Blackwood, le habla el agente Rivera de la Policía Metropolitana. Su hija ha presentado una denuncia por desaparición a pesar de nuestra evaluación inicial. Por favor, póngase en contacto con ella o con nuestro departamento para confirmar su situación. Esto es por su propia protección. Miré el mensaje con irritación y comprensión. Por supuesto, la situación se intensificaría si su acceso financiero seguía bloqueado, pero involucrar a la policía parecía extremo a menos que realmente les preocupara mi bienestar. Tras pensarlo un momento, le escribí una respuesta al agente: Oficial Rivera, soy Judith Blackwood. Tengo 70 años, estoy en pleno uso de mis facultades mentales y viajo voluntariamente. He decidido tomarme unas vacaciones sin informar a mi hija de mi paradero específico porque necesito tiempo a solas. Estoy sana y salva. Por favor, considere esta confirmación formal de mi estado. Contactaré a mi hija cuando esté lista. Adjunté una foto mía sosteniendo el periódico de hoy con la fecha claramente visible y la envié. En cuestión de minutos sonó mi teléfono. El número de la policía. Tras dudarlo un momento contesté. Señora Blackwood, le habla el agente Rivera. Gracias por tu respuesta. ¿Estás seguro de que no estás bajo ninguna presión? Totalmente seguro, respondí. La única presión que he experimentado últimamente fue descubrir que mi hija y mi yerno planeaban internarme en una residencia para poder vender mi casa. Una pausa. Ya veo. ¿Y estás de viaje? Yo estoy de vacaciones. Unas vacaciones que me hacían falta desde hacía tiempo y que estoy disfrutando muchísimo. Entendido. Su tono se suavizó un poco. Por si sirve de algo, señora Blackwood, le dije a su hija que parecía tratarse de un adulto que toma sus propias decisiones, no de una persona desaparecida. Pero insistió bastante. Me imagino que sí, respondí secamente. ¿Este mensaje satisface los requisitos del departamento? Sí, señora. Claramente no te pierdes, solo te tomas un merecido descanso. Tras terminar la llamada, me senté en el antiguo foro, rodeado de las ruinas de lo que una vez fue el centro del mundo conocido, y reí hasta las lágrimas. 70 años y por fin me había convertido en un rebelde. Tras 3 gloriosos días en Roma, días repletos de maravillas antiguas, descubrimientos inesperados y la embriagadora libertad de no tener que rendir cuentas a nadie, subí a un tren con destino a Florencia. La campiña italiana se desplegaba tras mi ventana como una pintura renacentista. Colinas ondulantes salpicadas de cipreses, viñedos dispuestos en hileras precisas, algunos pueblos agrupados alrededor de los campanarios de las iglesias. Había comprado un billete de primera clase, otro pequeño lujo impensable en mi vida anterior. El cómodo asiento, el expreso de cortesía, el atento servicio, todo me recordaba que ya no era la mujer que se negaba todas las comodidades para cuidar de los demás. Mi destino estaba más allá de Florencia, en un pequeño pueblo en la cima de una colina llamado Monte Verde. Según los frágiles documentos que heredé de mi madre, aquí nació mi abuelo, Antonio Castiglión, antes de emigrar a Estados Unidos en 1913. Había reservado 3 noches en la única posada del pueblo. Sin saber qué encontraría, pero atraído por el hilo invisible de mi ascendencia. El tren llegó a Florencia a primera hora de la tarde. En lugar de apresurarme para hacer mi conexión, decidí pasar unas horas explorando la ciudad que tanto había destacado en mis estudios universitarios abandonados. Guardé mi maleta en la estación y me aventuré a la cuna del Renacimiento con solo mi pequeño bolso y una curiosidad desbordante. El Duomo me dejó sin aliento con su enorme cúpula dominando el horizonte como lo había hecho durante siglos. Paseé por la Piazza de la Señoría, contemplando las estatuas que habían presenciado el ascenso y la caída de los Medici.
En un pequeño café cerca del Pontevecio, saboreé un capuchino perfecto y observé el eterno desfile de la humanidad cruzando el antiguo puente. Si mi vida hubiera tomado un rumbo diferente, si hubiera aceptado esa beca, completado mi licenciatura en literatura y seguido la carrera académica que alguna vez soñé, quizá habría visitado estos lugares hace décadas. Quizá habría traído estudiantes aquí, señalándoles detalles históricos, hablando de Dante y Machiavelli con su ciudad como telón de fondo, pero el arrepentimiento era un lujo que ya no podía permitirme. A los 70, mirar atrás no servía para nada más que robarle alegría al presente. Mi teléfono, que había estado afortunadamente silencioso desde mi conversación con el agente Rivera, vibró con un mensaje entrante. Esta vez no era Camille, sino mi supervisora de la agencia de atención domiciliaria. Judith, espero que estés disfrutando de tus merecidas vacaciones. Tus pacientes preguntan cuándo volverás. Sin presiones, solo planificando horarios. Cuídate. El mensaje fue un suave recordatorio de la vida que había dejado atrás. Los pacientes que dependían de mí, las responsabilidades que siempre había cumplido fielmente. Por un instante la culpa amenazó con empañar mi perfecta tarde florentina. Entonces recordé las palabras de Vincent. Tiene que ir a una residencia. La casa vale al menos 4 veces más de lo que pagó por ella. Escribí una respuesta rápida. Me tomo una licencia prolongada por motivos personales. Te contactaré a mi regreso. Gracias por tu interés. Luego guardé el teléfono y continué mi exploración, negándome a permitir que las obligaciones del otro lado del océano interfirieran en esta difícil libertad. Al caer la tarde tomé un tren regional a Monteverde. Al dejar atrás Florencia, el paisaje se tornó cada vez más rural, las estaciones más pequeñas y distantes entre sí. Pocos turistas parecían hacer este viaje. Mis compañeros de viaje eran en su mayoría lugareños que regresaban del trabajo o de compras en la ciudad. El último tramo requería un transbordo a un autobús que serpenteaba por laderas cubiertas de olivares. Cuando finalmente llegamos a Monteverde, el sol comenzaba a ponerse, bañando los edificios de piedra con una luz dorada. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Un conjunto de estructuras de piedra erosionadas rodeaban una plaza central, una iglesia con un modesto campanario y calles estrechas apenas lo suficientemente anchas para un solo coche. Parecía un lugar donde el tiempo transcurría de forma diferente, donde la vida moderna se había adaptado en lugar de transformarse. El Landanda del Sole, mi alojamiento durante las siguientes 3 noches, ocupaba un edificio de 3 plantas en la plaza. Su letrero de madera, descolorido por incontables estaciones, crujía suavemente con la brisa vespertina al acercarme. Dentro me recibió una anciana de cabello plateado recogido en un moño impecable, con el rostro surcado por arrugas que denotaban una vida plena. Se presentó como Sofia Bianche, la propietaria, y me dio la bienvenida en un inglés con acento pero claro. Los estadounidenses rara vez vienen a Monteverde, comentó mientras me acompañaba a mi habitación en el 2.º piso. ¿Qué te trae por nuestro pequeño pueblo? Mi abuelo nació aquí, le expliqué. Antonio Castillón. Se fue a Estados Unidos justo antes de la Primera Guerra Mundial. Sofía se detuvo a mitad de la escalera y se giró para mirarme con renovado interés. ¿Castillón? El nombre es conocido aquí. Aún hay Castigliones en el pueblo. Se me aceleró el corazón. ¿En serio? No tenía ni idea de si quedaba familia. Marco Castiglione regenta la almazara. Su padre Enzo ya es bastante mayor, pero aún recuerda los viejos tiempos. Quizás sean parientes tuyos. Nunca se me había ocurrido tener familia aquí, gente unida por la sangre y la historia. Había venido buscando fantasmas, rastros de un pasado que desconocía. La idea de encontrar conexiones vivas era emocionante e intimidante a la vez. Mi habitación era sencilla pero encantadora. Paredes encaladas, suelos de terracota, una cama de hierro forjado con una colcha colorida y una ventana con vistas a la plaza. Los muebles eran antiguos pero estaban impecablemente conservados, lo que le daba al espacio un aire atemporal que encajaba a la perfección con el pueblo. Después de refrescarme, bajé al pequeño comedor de la posada. Solo había 3 mesas ocupadas, una pareja de ancianos hablando en italiano a toda velocidad, un hombre solitario leyendo el periódico y una familia de 4 disfrutando de lo que parecía ser una comida especial. Sofía, que parecía ser propietaria y camarera a la vez, me trajo una copa de vino local sin que se lo pidiera.
Bienvenido a casa, dijo con una sonrisa que transformó su rostro serio. A casa, la palabra resonó de forma extraña. Era este pueblo que nunca había visto hasta hoy, más mi hogar que la casa donde había pasado los últimos 30 años. La casa que Camille y Vincent planeaban vender sin que yo me enterara. Quizás el hogar no era un lugar en absoluto, sino un sentimiento de pertenencia a uno mismo, a la propia historia. Mientras saboreaba el vino, robusto y terroso, nada que ver con las copas que me permitía tomar de vez en cuando en Estados Unidos, sentí el peso del viaje en los huesos. No solo los viajes de hoy, sino toda una vida de sueños postergados que me habían traído hasta aquí. Mañana, dijo Sofía mientras me ponía un plato de pasta, te llevaré a conocer a Enzo Castillón. A sus 93 años, su memoria va y viene, pero recuerda bien a las antiguas familias. Si tu abuelo era Antonio, Enzo podría saber de él. Le di las gracias conmovido por la amabilidad de esta desconocida que me trataba como a un pariente perdido que regresaba al redil. Esa noche en la cama desconocida de este antiguo pueblo, dormí más profundamente que en años, arrullado por el lejano ulular de un búho y el profundo silencio que solo existe en lugares alejados del zumbido constante de la vida moderna. Rostros me resultaban familiares, aunque nunca los había conocido, sus voces hablaban un idioma que de alguna manera entendía, a pesar de mi limitado italiano. Me recibieron no como a un turista ni una curiosidad, sino como a alguien que pertenecía a su entorno. Enzo Castillón vivía en una casa de piedra a las afueras del pueblo, rodeado de olivos centenarios que se retorcían hacia el cielo como dedos artríticos buscando el sol. Sofía me acompañó hasta allí después del desayuno, a un ritmo pausado que se adaptaba tanto a su artritis como a mi tendencia de turista a detenerme y absorber cada detalle del pueblo. Enzo vive con su nieto Marco y la esposa de Marco, Lucía, explicó Sofía al pasar por la pequeña iglesia del pueblo. Cuidan de él y de los olivares que han pertenecido a la familia durante generaciones. El aire matutino traía el aroma a romero y tomillo de los huertos entre las casas. La ropa colgaba ondeando en los tendederos tendidos a lo largo de estrechos callejones, y los ancianos se reunían en la plaza, jugando a las cartas y juzgando el mundo con la autoridad que da haberlo visto cambiar durante casi un siglo. Tu pueblo es precioso, dije, deteniéndome para admirar una maceta de geranios perfectamente enmarcada por una contraventana azul. Se está muriendo, respondió Sofía con naturalidad. Los jóvenes se van a Florencia, a Roma, a cualquier lugar con más oportunidades. Solo quedan los mayores y los turistas que vienen una semana cada verano. Su franqueza fue refrescante tras décadas de optimismo estadounidense, a menudo forzado. Allí, la realidad se reconocía sin dramatismo. El pueblo era hermoso. El pueblo se moría. Ambas verdades coexistían. Al llegar a la casa de Castilla Leona, una mujer de unos 40 años nos recibió en la puerta. Lucía nos recibió con la reservada cortesía de alguien acostumbrado a la vida de pueblo, donde la privacidad y la comunidad se encontraban en un delicado equilibrio. Sofía dice, ¿eres un Castellón de América?, preguntó mientras nos guiaba por una casa que olía a pan recién hecho y madera bien pulida. Mi abuelo era Antonio Castellón, expliqué. Se fue de Monteverde en 1913. Lutia asintió. No, Enzo está teniendo un buen día. Estará encantado de conocerte. Salimos a un patio soleado donde un anciano estaba sentado en una silla de madera, con el rostro tan curtido como los olivos que rodeaban su propiedad. A pesar de su avanzada edad, Enzo Castellón proyectaba una presencia digna, con su cabello blanco bien peinado y su ropa sencilla pero inmaculada. No, dijo Lucía. Esta es la señora Blackwood de Estados Unidos. Su abuelo fue Antonio Castiglione. Los ojos del anciano, nublados por las cataratas, pero aún sorprendentemente agudos, me observaron con franca curiosidad. Antonio, repitió, el nombre despertó algo en su memoria. Antonio era mi tío. Me quedé sin aliento. Tu tío, entonces eres mi primo de tu padre, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara a su lado. Antonio era el hermano menor de mi padre. Se fue a Estados Unidos antes de que yo naciera, pero mi padre hablaba de él a menudo. Me senté con las rodillas repentinamente débiles. Había venido esperando una conexión histórica, tal vez una mención en los registros del pueblo o un apellido lejano. No esperaba encontrar un pariente vivo que recordara a mi abuelo, ni siquiera de segunda mano. Sofía y Lucía se retiraron discretamente, dejándonos solos en el patio.
Enzo me estudió el rostro con la franqueza de los muy mayores, que han superado las pretensiones sociales. Tienes los ojos de Castellón, declaró finalmente. El color del ámbar a la luz del sol. Mi padre tenía esos ojos. Antonio también en la única fotografía que teníamos. De un bolsillo de su cardigan, sacó una pequeña cartera de cuero y de ella una antigua fotografía arrugada. Dos jóvenes estaban de pie junto a una almazara, con expresiones serias típicas de la fotografía temprana, cuando sonreír se consideraba indigno. Mi padre Giuseppe y su hermano Antonio, dijo Enzo, señalando cada figura tomada justo antes de que Antonio partiera a Estados Unidos. Observé la imagen fascinado. El más joven de los dos, Antonio, mi abuelo, se parecía sorprendentemente a mi padre en su juventud. La misma frente alta, la misma nariz recta, la misma mandíbula firme. A través de esta fotografía descolorida, veía mi propia herencia genética capturada hace un siglo. ¿Por qué se fue?, pregunté, devolviendo la preciosa fotografía con cuidado. Las manos nudosas de Enzo la rodearon con cuidado experto. ¿Por qué se va alguien? ¿Por una oportunidad? ¿Por escapar? ¿Por amor? Se encogió de hombros. La historia cambia con cada relato. Mi padre decía que Antonio se enamoró de una chica de otro pueblo cuya familia desaprobaba. Otros decían que simplemente quería más de lo que Montever podía ofrecer. Asentí pensando en los documentos que había heredado, los papeles de inmigración, el certificado de naturalización, las letras descoloridas en italiano que nadie en nuestra familia sabía leer. Tantas preguntas que nunca se me había ocurrido hacer mientras mi padre vivía. ¿Alguna vez escribió a casa?, pregunté. Por un tiempo. Luego llegó la guerra y se perdieron muchas cartas. Para cuando tuve la edad suficiente para entender estas cosas, ya se había roto el contacto. La mirada de Enzo se desvió hacia los olivos que había más allá del muro del patio. Mi padre siempre tuvo la esperanza de que Antonio hubiera encontrado la felicidad en América. Y así fue, dije, aunque sabía muy poco de la vida interior de mi abuelo. Se casó y tuvo 3 hijos. Mi padre era el menor. Trabajaba como albañil y con el tiempo llegó a ser dueño de una pequeña constructora. Enzo asintió satisfecho. Construía bien. Los castellonenses siempre han sido constructores de muros, de almazaras, de familias. Sus ojos abiertos se encontraron con los míos. ¿Y tú? ¿Formaste una familia en Estados Unidos? La pregunta, tan directa y a la vez tan fundamental, me pilló desprevenido. Una pregunta pequeña, admití. Tuve una hija. Mi esposo se fue cuando era joven. Y ahora has venido a buscar tus raíces, observó. No como una joven con una vida por delante, sino mientras dudaba, quizás buscando una forma diplomática de referirse a mi edad. Como una anciana mirando hacia atrás, sugerí, sonriendo para demostrar que no me ofendía. Enzo negó con la cabeza firmemente. No como una mujer que ha vivido lo suficiente para saber qué preguntas importan. Su perspectiva me impactó profundamente. De hecho, había llegado a Italia con preguntas diferentes a las que habría traído de joven. No quién soy yo, sino quiénes eran ellos. No qué seré, sino que me ha moldeado. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de Marco, nieto de Enzo y, al parecer, el actual patriarca del negocio de aceitunas de Castellón. De unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y las manos encallecidas por el trabajo físico, me saludó con una cautelosa calidez. Nona dice que eres la nieta de Antonio, dijo, usando el familiar calificativo de abuela para dirigirse a Lucia, aunque era evidente que no tenía la edad suficiente para ese título. ¿De América? Sí, confirmé. Hace poco me enteré de que quizá aún tengamos familia aquí. Marco miró a su abuelo y luego a mí. La sangre es sangre, incluso a través del océano. ¿Te quedas a comer? Lucía ha preparado suficiente para un ejército, como siempre. La invitación, tan sencilla como era, representaba un puente que unía décadas de separación. Acepté agradecida y pronto me encontré sentada a una mesa repleta de platos cuyos nombres desconocía, pero cuyos sabores evocaban laderas soleadas y siglos de tradición. Mientras comíamos, Marco me explicó el negocio familiar, la almazara que había funcionado ininterrumpidamente durante más de 200 años, la pequeña pero respetada producción de aceite de oliva que abastecía a los restaurantes de Florencia, y los retos de mantener los métodos tradicionales en un mundo en proceso de modernización.
Somos los últimos Castigliones de Monteverde, dijo, llenándome la copa de vino. Mi hijo estudia ingeniería en Milán. Mi hija trabaja en una casa de moda en Roma. Vienen de visita en vacaciones. Pero él se encogió de hombros, un gesto que transmitía elocuentemente comprensión y resignación. El pueblo se está muriendo, dije, haciéndome eco de la anterior apreciación de Sofía. Cambiando, corrigió Marco con suavidad. Como siempre ha cambiado. La gente se va, la gente vuelve. Te fuiste a través de tu abuelo. Ahora has vuelto. No lo había pensado así, que mi presencia aquí representaba no solo mi propio viaje, sino la culminación de un ciclo iniciado hace más de un siglo cuando Antonio Castiglione embarcó rumbo a América. Antes de irte, dijo Enzo al terminar el almuerzo, debes llevarte un poco de aceite. Aceite de Castiglione de árboles que tu abuelo cuidaba. El regalo, presentado en una botellita con una etiqueta impresa a mano, me conmovió más que cualquier souvenir caro. Esta era mi herencia, literalmente destilada, la esencia de las frutas cultivadas en la tierra que mis antepasados habían trabajado durante generaciones. Mientras Sofía y yo volvíamos a la posada esa misma tarde, mis pasos se sentían más ligeros a pesar del peso emocional de los descubrimientos de la mañana. «¿Encontraste a tu familia?», comentó. Yo encontré la historia, corregí. Pero sí, también familia. Esa noche, sentado junto a mi ventana con vistas a la plaza, ahora tranquila, redacté un correo electrónico cuidadosamente redactado para Camille. La primera comunicación sustancial desde mi partida. Estoy sano y salvo. Estoy visitando el pueblo de Italia donde nació tu bisabuelo. Hoy conocí a tus primos, separados por varios grados, pero consanguíneos al fin y al cabo. Estoy aprendiendo sobre nuestra historia familiar y descubriendo partes de mí que desconocía. Me pondré en contacto contigo cuando esté listo para hablar sobre lo que sigue. Hasta entonces, quiero que sepas que estoy justo donde necesito estar. Adjunté una foto mía con Enzo, Marco y Lucía, con la antigua almazara visible al fondo. Luego, antes de poder reconsiderarlo, le di a enviar y apagué el teléfono. La familia era complicada. Tanto la que nace como la que encuentras. Pero por primera vez en décadas, me sentí anclada a algo más grande que mis obligaciones inmediatas. Pertenezco a esta historia, a este linaje, a esta tierra, aunque apenas la estaba descubriendo. Prolongé mi estancia en Monteverde una semana más, cancelando mi billete de vuelta a Florencia con una simple llamada y 20 euros extra. Cada mañana me despertaba con el canto de las campanas y los pájaros, y pasaba los días ayudando a Marco con las tareas más ligeras de los olivares, acompañando a Lucía al mercado semanal de un pueblo vecino o simplemente sentado con Enzo mientras compartía anécdotas familiares que casi se habían perdido en el tiempo. Tu abuelo Antonio era el rebelde, me dijo Enzo una tarde mientras clasificábamos hierbas secas en el patio. Mi padre decía que lo cuestionaba todo, al cura, al alcalde, incluso a su propio padre. No por falta de respeto, sino por curiosidad. Sonreí pensando en mi hábito de toda la vida de la aquiescencia, de anteponer las necesidades de los demás a las mías. Quizás mi reciente rebeldía llevaba toda la vida grabada en mi ADN, esperando el momento oportuno para expresarse. En mi 6º día en el pueblo, Marco me invitó a la almazara, donde se procesaba la primera cosecha temprana. El antiguo edificio de piedra bullía de actividad mientras los trabajadores descargaban cajas de aceitunas de pequeños camiones y tractores. Todavía utilizamos métodos de prensado en frío, me explicó Marco, mostrándome las enormes ruedas de granito que trituran las aceitunas hasta convertirlas en pasta. Más caro, más mano de obra, pero la calidad no se puede igualar con procesos industriales. El aire dentro estaba impregnado del aroma herbáceo y picante de aceitunas frescas. Los trabajadores asintieron respetuosamente cuando Marco me presentó como nuestro primo estadounidense. Esas sencillas palabras me llenaron de un orgullo inesperado. Los árboles que cuidaba tu abuelo siguen dando frutos, dijo Marco, señalando a través de la puerta abierta hacia una terraza en la ladera donde árboles nudosos se alzaban en hileras ordenadas. Algunos olivos viven 1000 años. Conectan generaciones como pocas cosas pueden. Pensé en esa conexión mientras observaba cómo se desarrollaba el antiguo proceso. El aplastamiento de la fruta, la separación del aceite del agua y los sólidos, la eventual aparición de un líquido verde vibrante que llegaría a las mesas de toda Italia y más allá. ¿Cuántos Castigliones habían estado en este mismo lugar observando este mismo proceso?
¿Cuántos habían mojado pan en aceite prensado de estos mismos árboles? Esa noche, mientras cenaba solo en el pequeño restaurante de la posada, finalmente volví a encender mi teléfono. Lo había estado evitando desde que le envié el correo a Camille, en parte por el deseo de estar plenamente presente en Monteverie, en parte por la reticencia a afrontar la respuesta que me esperaba. 26 correos nuevos, 14 mensajes de texto y 3 mensajes de voz. Los revisé cronológicamente observando la evolución de las reacciones de Camille. Las primeras respuestas fueron, como era previsible, de enfado y exigencia. ¿Cómo que estás en Italia? ¿Cómo pudiste irte así? Estábamos muy preocupados. Mañana vence la hipoteca y no tenemos dinero. Esto es una irresponsabilidad, mamá. Pero los mensajes posteriores mostraron un cambio sutil. Busqué a tu bisabuelo, Antonio. Papá nunca me contó mucho sobre esa parte de la familia. ¿De verdad hay parientes todavía en Italia? El banco dice que no pueden ayudarnos a acceder a tus cuentas sin tu permiso. Vincent está furioso, pero empiezo a entender por qué hiciste esto. El último correo electrónico que envié ayer tenía un tono completamente diferente. Mamá, he estado pensando un poco. Encontrar a esos primos en Italia parece significar mucho para ti. Me alegra que conectes con nuestra historia familiar, pero también me preocupan los asuntos prácticos. La compañía hipotecaria está enviando avisos, y sin el depósito de tu pensión, estamos en apuros. Podemos hablar de un acuerdo temporal hasta que vuelvas a casa. Prometí escucharte atentamente esta vez. A casa. La palabra se me quedó grabada en la mente como una lapa. ¿Seguiría siendo esa casa mi hogar? ¿Volvería a sentirme como tal alguna vez? Sabiendo lo que sabía sobre sus planes para mí. Redacté una respuesta cuidadosa. Camille, me alegra que te interese nuestra historia familiar. Los Castigliones llevan siglos en este pueblo, cuidando los mismos olivares y prensando aceite de los mismos árboles. Es una conexión que nunca supe que echaba de menos. En cuanto a la economía, entiendo tu preocupación. Sin embargo, debo ser clara. Mi pensión es mi pensión. La casa es mi casa. Durante años, os he apoyado a ti y a Vincent mucho más de lo necesario para adultos de 40 años. Ese acuerdo se acabó. He acordado que la hipoteca se pague directamente desde mi cuenta durante los próximos 2 meses. Durante ese tiempo, tú y Vincent deben tomar decisiones sobre su futura vivienda. Aún no he decidido qué haré con la casa cuando regrese, pero no reanudaré el apoyo financiero que esperan. Me pondré en contacto pronto. Dudé antes de enviarlo preguntándome si estaba siendo demasiado dura. Entonces recordé lo que dijo Vincent sobre la residencia de ancianos asequible donde planeaban alojarme y presioné enviar sin dudarlo. A la mañana siguiente acompañé a Lucía a la panadería del pueblo, donde la rutina diaria de elegir el pan reunía a los vecinos para intercambiar noticias y chismes. Te has vuelto bastante local, observó Lucía mientras varios aldeanos me saludaban por mi nombre. Sofía dice que has vuelto a extender tu estancia. Solo hasta la semana que viene, confirmé. Necesito volver a Estados Unidos algún día para arreglar las cosas. Lucía asintió comprensiva. Marco mencionó que tu hija y su esposo viven en tu casa. La noticia se corrió rápidamente en los pueblos pequeños. Sí, se mudaron temporalmente hace 5 años. Ah, temporalmente. Lucía sonrió con complicidad. Como la muerte y los impuestos, algunos invitados son inevitables. Nos reímos juntos, la camaradería que se había desarrollado entre nosotros, un regalo que no esperaba de este viaje. ¿Venderás la casa cuando regreses?, preguntó mientras seleccionábamos hogazas de pan crujiente aún calientes del horno. La pregunta me desconcertó, no porque fuera inapropiada, sino porque expresaba la idea que llevaba días dándole vueltas. Lo estoy considerando, admití. Me trae muchos recuerdos, pero también algo de dolor reciente. Lucía pagó el pan, rechazando con un gesto mi intento de contribuir. Marco y yo hemos estado hablando, dijo al salir de la panadería. Si vendieras tu casa estadounidense, podrías comprar una pequeña casa aquí en Monteverde. Las propiedades están baratas ahora con tantos jóvenes que se van. La sugerencia casual, práctica, pero de alguna manera trascendental, me dejó paralizada. ¿Vivir aquí en Italia? ¿Por qué no? ¿Tienes familia aquí ahora?
El pueblo necesitaría sangre nueva, aunque venga con, hizo un gesto de disculpa hacia mi pelo canoso. Una experiencia bien ganada. Me reí de su lenguaje diplomático, pero la idea había arraigado al instante, generando posibilidades que no había considerado. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Vender mi casa en Estados Unidos? ¿Comprar una pequeña propiedad en este antiguo pueblo? ¿Repartir mi tiempo entre 2 continentes? Es solo una idea, añadió Lucía, quizás malinterpretando mi silencio como consternación. Pero a Enzo le encantaría tener cerca a su primo estadounidense en sus últimos años. El resto de nuestro paseo transcurrió en un silencio contemplativo, con el pan fresco caliente contra mi pecho, y la idea de una nueva vida reconfortando algo aún más profundo. Esa tarde me sentí atraído hacia la iglesia del pueblo, no por convicciones religiosas, sino por el deseo de una tranquila contemplación. El sencillo interior de piedra, fresco y oscuro, había presenciado generaciones de castillones celebrando nacimientos, matrimonios y fallecimientos. ¿Se había arrodillado Antonio ante este altar antes de partir hacia América? ¿Había encendido velas por la familia que dejó atrás? ¿Se había arrepentido alguna vez de su decisión de irse, o América le había proporcionado todo lo que buscaba? No buscaba tanto la guía divina como una conexión con el pasado, conmigo mismo, con posibilidades que nunca me había permitido considerar. Mientras estaba sentada en el silencioso santuario, mi teléfono vibró en el bolsillo. Casi lo ignoré, reticente a romper mi estado de contemplación, pero un instinto me impulsó a revisarlo. Un mensaje de Camille. Mamá, tenemos que hablar. Vincent se mudó hoy. Todo se está desmoronando aquí y no sé qué hacer. Me quedé mirando el mensaje de Camille. La familiar atracción de la obligación maternal en conflicto con mi recién descubierta independencia. Durante décadas, cualquier atisbo de angustia de mi hija me impulsaba a apresurarme a resolver cualquier problema que surgiera. Era el patrón que había definido nuestra relación. Sus necesidades, mis soluciones, sus crisis, mis sacrificios. La mudanza de Vincent fue sin duda una crisis. ¿Pero era mi crisis la que tenía que resolver? Cerré los ojos en el silencio de la iglesia, centrándome en el presente en lugar de reaccionar por reflejo. La fría piedra bajo mis pies había presenciado siglos de dramas humanos, guerras, plagas, amores y pérdidas. Mi situación familiar, aunque significativa para mí, era solo una pequeña onda en ese vasto contexto histórico. Tras varios minutos de reflexión, escribí una respuesta con cuidado. Lo siento, Camille. ¿Qué pasó con Vincent? Su respuesta fue casi inmediata. Lleva 2 años saliendo con otra, mamá. Una mujer de su oficina. Dice que solo se quedó por nuestra situación económica. Ahora que nos has cortado, dice que ya no tiene sentido fingir. La revelación no me sorprendió tanto como debería. Siempre había habido algo calculador en el comportamiento de Vincent, una sensación de que medía las relaciones por su utilidad más que por su valor emocional. Eso debe ser muy doloroso para ti, escribí. ¿Tienes a alguien que te apoye? ¿Un amigo con quien puedas quedarte? ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. Mamá, necesito que vuelvas a casa. No puedo con esto sola. La vieja Judith ya habría reservado un vuelo, abandonando sus propias necesidades para correr al rescate de su hija. Pero esa mujer había desaparecido en algún lugar del Atlántico hacía 2 semanas. Camille, entiendo que estés sufriendo. La traición es dolorosa y los finales difíciles. Pero no estás sola. Tienes amigos, colegas, quizás un terapeuta que podría ayudarte a procesar esto. Todavía no vuelvo a casa. Tengo compromisos aquí que son importantes para mí. Envié el mensaje, luego apagué el teléfono por completo y me quedé en la iglesia 1 hora más, absorbiendo el silencio, dejando que la gravedad de mi decisión se asentara en mí. Quizás por primera vez en nuestra relación adulta, había decidido no rescatar a Camille. La comprensión fue a la vez aterradora y liberadora. Cuando finalmente salí de la iglesia, el sol poniente proyectó largas sombras sobre la plaza del pueblo. Caminé lentamente de regreso a la posada, saludando a los pocos lugareños que aún estaban por allí. Sofía estaba arreglando flores en las mesitas de la entrada, preparándose para la cena. Pareces preocupada, observó, su franqueza era una de las cualidades que había llegado a apreciar de los italianos. El marido de mi hija la ha dejado, dije simplemente.
Quiere que vuelva a casa inmediatamente. Sofía asintió con expresión comprensiva, pero no especialmente sorprendida. ¿Y te irás? No, dije, las palabras aún me resultaban extrañas. No, no iré. Bien. Me entregó un pequeño jarrón con flores recién cortadas. Son para tu mesa. Cena en 30 minutos. Esa noche dormí mal. Mis sueños se llenaron de fragmentos de recuerdos. Camille de niña, extendiéndose hacia mí con total confianza. Camille de adolescente alejándose con la rebeldía propia de la adolescencia. Camille de joven, cada vez más dependiente a pesar de su aparente independencia. En algún momento nuestra relación se había consolidado en un patrón perjudicial. Mi permisividad, su expectativa de rescate, nos había encerrado en roles que impedían un crecimiento genuino. Por la mañana, había tomado una decisión. Después del desayuno, tomé prestada la vieja pero funcional computadora de Sofía y reservé un vuelo. No de vuelta a Estados Unidos, sino de Florencia a Londres, donde asistiría a un curso de literatura de 2 semanas en Oxford que había encontrado en línea la noche anterior. El programa de verano para estudiantes maduros se centraba en la poesía renacentista, una pasión que abandoné hacía décadas, cuando las consideraciones prácticas eclipsaron mis sueños académicos. Solo después de asegurarme este compromiso, volví a encender el teléfono y llamé a Camille. Contestó al primer timbre con la voz entrecortada por el llanto. «Mamá, ¿vienes a casa?» «No, Camille, no voy». Respiró hondo, pero Vincent se fue y la hipoteca está pagada hasta el mes que viene, como te dije en mi correo. Eso te da tiempo para decidir qué hacer. ¿Qué se supone que debo hacer? Su voz se alzó con indignación. Vender la casa, mudarme a un apartamento diminuto que no puedo pagar. Esas son opciones, respondí con calma. O podrías buscarte un compañero de piso. O pedir un aumento en el trabajo, o encontrar un trabajo mejor pagado. Hay muchas posibilidades que no implican que abandone mi vida para rescatar la tuya. ¿Tu vida? Parecía genuinamente desconcertada. Tienes 70 años, mamá. ¿Qué vida? La crueldad casual de la pregunta pudo haberme herido en su momento. Ahora simplemente confirmaba la rectitud de mi decisión. Eso, dicho con serenidad, es exactamente la actitud que nos trajo hasta aquí, Camille. La suposición de que a los 70 años mi único valor reside en lo que puedo aportar a los demás. Que no tengo derecho a mis propios sueños, mis propias aventuras, mis propias decisiones. No quise decir que sí, tú sí. Y es exactamente lo que Vincent quiso decir cuando dijo que debería ir a una residencia de ancianos para que ustedes dos pudieran finalmente vivir sus vidas. Silencio al otro lado de la línea. Luego, en silencio, escuchaste esa conversación, cada palabra. En mi 70º cumpleaños, después de trabajar un turno de 18 horas para pagar tu última emergencia, la confesión quedó suspendida entre nosotros. Miles de kilómetros y décadas de verdades no dichas, condensadas de repente en una sola y chirriante conexión telefónica. Mamá, solo estábamos hablando. No queríamos parar, la interrumpí con voz firme, pero no cruel. Basta de mentiras, Camille. Ni a mí, y ojalá ni a ti misma. Tú y Vincent me vieron como un recurso útil, y luego me descartaron cuando me volví inoportuna. Ahora lo entiendo y lo he aceptado, pero ya no participaré en ello. Así que simplemente me estás abandonando cuando más te necesito. No te estoy abandonando. Te estoy permitiendo valerte por ti misma, quizás por primera vez. Tienes 43 años, Camille. Es hora. Podía oírla llorar suavemente, el tono manipulador había desaparecido de sus lágrimas, reemplazado por algo que sonaba más a dolor genuino. Quizás por la relación que habíamos tenido, quizás por la que podríamos haber tenido si hubiéramos tomado decisiones diferentes. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. Lo que tú decidas, respondí. Pero lo harás como adulto, tomando decisiones de adulto, afrontando consecuencias de adulto. Volveré a Estados Unidos tarde o temprano, y cuando lo haga, podremos hablar de reconstruir nuestra relación de forma más sana. Pero no hasta que haya terminado lo que empecé aquí. Después de colgar, me senté en mi cama en la pequeña habitación, emocionalmente agotada, pero curiosamente en paz. Por la ventana abierta se oían los sonidos de la vida del pueblo, una mujer llamando a su hijo,
una moto subiendo lentamente por la empinada calle, el lejano tintineo de las herramientas del lagar de Marco. La vida continuaba como siempre, entre dramas personales y revoluciones privadas. Tomé el diario que Darlene me había dado, ahora medio lleno de observaciones sobre Monteverde, bocetos de olivos, notas sobre la historia familiar de Castellón y reflexiones sobre mi propia transformación. En una página nueva escribí: hoy me elegí, no por egoísmo, sino por reconocer que servir a los demás requiere autoestima. Durante demasiado tiempo, he sido un recipiente vacío que vierte de un pozo que nunca se llena. Ahora entiendo que mi propia plenitud no es contraria a amar a los demás. Es esencial para ello. Aún no sé qué forma tomará mi vida cuando este viaje termine. Quizás divida mi tiempo entre continentes, entre la nueva familia que he descubierto aquí y la hija con la que espero construir una relación más sana. Quizás venda la casa y compre un pequeño lugar en Monteverde, como sugirió Lucía. Quizás por fin termine la carrera de literatura. Lo que sí sé es que los 70 no son el final. Son apenas el principio de la sabiduría. Las torres de Oxford se alzaban como antiguos centinelas contra el gris cielo inglés. Tan diferente de las soleadas colinas de la Toscana, pero igualmente impregnada de historia. Empujé mi pequeña maleta por calles adoquinadas que habían sido testigos de 8 siglos de investigación académica. Me sentía intimidado y entusiasmado a la vez. Mi curso de literatura de 2 semanas, poesía renacentista de Petrarca a Milton, se impartía en una de las facultades más antiguas de la universidad. El programa para estudiantes maduros había atraído a un grupo ecléctico de participantes: profesores jubilados que buscaban estimulación intelectual, profesionales exitosos que buscaban intereses postergados hace tiempo y algunas personas como yo que se embarcaban en aventuras académicas en la madurez. El alojamiento era sencillo pero cómodo. Una habitación individual en un dormitorio, generalmente ocupado por estudiantes universitarios, con una cama estrecha, un escritorio sencillo y una ventana que daba a un patio por el que los estudiantes habían caminado desde el siglo XV. Tras la calidez y el ambiente familiar de Monteverde, el ambiente formal y casi austero de Oxford requería una adaptación. Sin embargo, mientras ordenaba mis pocas pertenencias y me preparaba para la recepción de bienvenida, sentí una creciente emoción intelectual que no había experimentado en décadas. Allí nadie me conocía como madre, enfermera o cuidadora. Allí yo era simplemente Judith Blackwood, estudiante de literatura. La directora del curso, la profesora Harrington, era una mujer quizás 15 años menor que yo, de cabello canoso, mirada penetrante y el porte vivaz de quien se ha pasado la vida llamando la atención en las aulas. Bienvenidos a Oxford, anunció a nuestro grupo de 24 estudiantes reunidos en una sala común revestida de madera. Durante las próximas 2 semanas, nos sumergiremos en una de las poesías más transformadoras jamás escritas. Dejen atrás sus otras identidades, sus preocupaciones cotidianas. Aquí son, ante todo, académicos. Miré a mis compañeros y noté con alivio que no era la persona de mayor edad de la sala. Un caballero de aspecto distinguido y barba blanca pulcramente recortada parecía tener más de 80 años, mientras que varios otros parecían ser de mi misma generación. Tras la recepción, nos asignaron a pequeños grupos de discusión de 6 estudiantes cada uno. El mío incluía a Elaine, una profesora de secundaria jubilada de Vancouver, Richard, un exdiplomático australiano, Sanjay, un cardiólogo de Bombay. Ellen, una bibliotecaria de Edimburgo, y George, el caballero de barba blanca que había visto antes, quien se presentó como un abogado corporativo en recuperación de Boston. ¿Qué te trae a Oxford, Judith?, preguntó George mientras nos sentábamos juntos a cenar en el comedor de la universidad. Una búsqueda muy tardía de una afición que abandoné a los 20, respondí, pues aún me resultaba extraño contar mi historia a quienes desconocían mi pasado. Estaba estudiando literatura cuando la vida dio un giro inesperado. Los caminos no tomados. George asintió. Pasé 40 años ayudando a corporaciones a evadir impuestos y a negociar fusiones. Mientras tanto, la poesía que amaba de estudiante acumulaba polvo en mis estanterías. Más vale tarde que nunca, añadió Elaine, alzando su copa en un brindis al que todos nos unimos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi austera habitación, revisé mi teléfono por primera vez desde que llegué a Inglaterra. 2 correos de Camille. Mamá, tuve una larga conversación con mi terapeuta sobre nuestros patrones de relación. Cree que hemos desarrollado una codependencia poco saludable con los años.
Empiezo a darme cuenta de que quizás tengas razón sobre la necesidad de valerme por mí misma. Y lo envié hace apenas unas horas. Encontré compañera de piso. Mi compañera Jennifer se está divorciando y necesita un lugar donde vivir. Vamos a dividir la hipoteca hasta que decidas qué quieres hacer con la casa. Es temporal, pero parece un paso en la dirección correcta. Leí los mensajes 2 veces, casi sin poder creer su tono constructivo. Era esta la misma hija que me había exigido que abandonara mi viaje para resolver sus problemas. La misma mujer que me había preguntado qué clase de vida podría tener una persona de 70 años. Quizás el impacto de la partida de Vincent había creado un espacio para una auténtica reflexión. O quizás la realidad de mi continua ausencia me había obligado a reflexionar sobre nuestros hábitos poco saludables. Sea cual sea la causa, este atisbo de madurez y autoconciencia fue la comunicación más alentadora que había recibido de Camille en años. Le envié una breve respuesta de apoyo. Estoy orgullosa de ti por tomar estas medidas, Camille. Lo de compartir piso me parece sensato, y me alegra que sigas con la terapia. Arreglaremos la situación de la casa cuando regrese. Por ahora estoy a punto de comenzar un curso intensivo de literatura en Oxford, algo con lo que he soñado desde antes de que nacieras. Me pondré en contacto contigo cuando termine. A la mañana siguiente nuestros estudios comenzaron en serio. Las clases del profesor Harrington eran exigentes, y exigían un nivel de conocimientos literarios que a muchos nos costó recordar o adquirir. Pasábamos las tardes en pequeños grupos de debate, analizando sonetos y eologías pastorales con una intensidad que me dejaba deliciosamente exhausto. Para mi sorpresa participé activamente ofreciendo interpretaciones que en ocasiones suscitaban elogios tanto del profesor Harrington como de mis compañeros. Las habilidades analíticas que perfeccioné como enfermera, la observación minuciosa, el reconocimiento de patrones y la atención a los cambios sutiles, se trasladaron sorprendentemente bien al análisis literario. Tienes un oído natural para la música de los versos de Milton, comentó George después de que yo mencionara los patrones rítmicos en Lisídas durante nuestro tercer día de debates. ¿Has considerado cursar una carrera? Oxford tiene excelentes programas para estudiantes maduros. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Una carrera a los 70? La idea me parecía absurda y tentadora a la vez. No he pensado tan a futuro, admití. Este curso es mi primer paso de regreso a las aguas académicas después de casi 50 años. Bueno, estás nadando de forma impresionante para alguien que lleva tanto tiempo en tierra firme, respondió con una cálida sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. Con el paso de los días, Oxford ejerció su magia particular sobre mí. Me adapté al ritmo de la vida académica. Clases matutinas, debates vespertinos, noches de lectura en la biblioteca universitaria o charlas con mis nuevos amigos tomando copas de vino en pubs antiguos donde los grandes de la literatura debatían filosofía. Me sentí especialmente atraído por George, cuya mente incisiva se complementaba con un humor autocrítico y un interés genuino por la perspectiva de los demás. Nuestras conversaciones abarcaban desde poesía hasta política, desde arte hasta filosofías personales, con una naturalidad que rara vez había experimentado. ¿Te gustaría acompañarme en una excursión en barca el sábado?, preguntó después de nuestro seminario del jueves. Si el tiempo lo permite, claro. Al fin y al cabo, esto es Inglaterra. La invitación me provocó una oleada de nervios inesperada. ¿Fue una salida amistosa entre compañeros de clase o algo más? A los 70 me encontré experimentando la misma incertidumbre que podría haber sentido a los 20. Me gustaría, respondí sorprendido por mi propia falta de vacilación. El sábado amaneció inesperadamente soleado. George demostró ser sorprendentemente hábil para navegar el bote de fondo plano por el río, señalando los edificios de la universidad y contando anécdotas históricas mientras nos deslizábamos bajo puentes de piedra y junto a sauces, con sus ramas meciéndose en el agua. Pasé un año aquí como estudiante de posgrado, explicó, antes del canto de sirena del derecho corporativo y sus. Un sueldo considerable me atrajo de vuelta a Estados Unidos. ¿Algo que lamentar?, pregunté, mojando los dedos en el agua fría. ¿De volver a Estados Unidos? No. ¿De haber dejado que mi pasión por la literatura se viera absorbida por mi carrera y el éxito convencional? Hizo una pausa, considerando el sí y el no. Mi carrera legal mantuvo bien a mi familia, financió la educación de mis hijos y me permitió jubilarme con comodidad. Pero había un precio.
Siempre lo hay, murmuré pensando en mis propias decisiones. La licenciatura en literatura abandonada por la enfermería práctica, los sueños postergados por las necesidades de Camille, la gradual erosión del yo al servicio de los demás. El truco, dijo George maniobrando hábilmente la barca en una curva del río, es reconocer que nunca es tarde para recalibrar, para ajustar el equilibrio. Más tarde, mientras hacíamos un picnic en la orilla del río compartiendo un almuerzo de pan, queso y fruta que nos proporcionó la cocina de la universidad, le conté a George sobre Montever, sobre el descubrimiento de mis parientes Castiglione, sobre la sugerencia de Lucia de que considerara dividir mi tiempo entre Estados Unidos e Italia. Parece que estás considerando un cambio de vida significativo, comentó. Varias, de hecho, vender mi casa, posiblemente establecer límites con mi hija. Quizás incluso continuar mis estudios. Negué con la cabeza, todavía asombrada por mi propia audacia. Si me hubieras dicho hace un mes que estaría considerando algo de esto, habría pensado que te referías a otra persona. Y sin embargo aquí estás, dijo, hablando de poesía renacentista en Oxford y planeando una vida transcontinental a los 70 años. Una Judith Blackwood bastante notable. Su admiración, expresada sin condescendencia ni sorpresa, me conmovió más que la del amable hijo inglés. Durante mucho tiempo me había definido por lo que daba a los demás, para que me vieran y apreciaran por mi inteligencia, mi valentía, mis decisiones. Este fue quizás el aspecto más transformador de mi trayectoria hasta la fecha. Esa noche, mientras nuestro grupo se reunía para una cena formal en el salón de actos de la universidad, sentados bajo los retratos de académicos fallecidos hace tiempo, pero no olvidados, experimenté un profundo sentido de pertenencia, no solo a esta comunidad académica temporal, sino a la tradición más amplia de la investigación y la reinvención humana. Por nuevos comienzos, propuso George mientras brindábamos. A cualquier edad, hacia nuevos comienzos, nos hacíamos eco. Más tarde, caminando de regreso a nuestro dormitorio bajo un cielo estrellado, George me tomó la mano, sus dedos cálidos contra los míos en el aire fresco de la noche. El gesto fue a la vez tentativo y deliberado, ofreciendo conexión sin exigencias. Me encontré aferrándome, sorprendida por lo natural que se sentía, lo correcto. A los 70 años, de pie en una antigua Oxford Street, estrechando la mano de un desconocido, descubrí que la vida aún podía ofrecer regalos inesperados a quienes se atrevían a recibirlos. La terminal de llegadas internacionales bullía con la energía particular de los regresos a casa, familias aferradas a los carteles de bienvenida, viajeros de negocios caminando con paso decidido hacia el transporte terrestre, turistas cansados sorteando el caos controlado de la aduana y la recogida de equipaje. Me moví entre la multitud con la confianza de que me habría sorprendido. Tras 5 semanas en el extranjero, 2 en Italia descubriendo mis raíces, 2 en Oxford redescubriendo mis pasiones intelectuales, y una última semana en Londres con George explorando museos y posibilidades. Regresaba a Estados Unidos, transformado de maneras profundas y sutiles. Mi teléfono sonó con un mensaje mientras pasaba la aduana. Casi llegó. ¡Qué ganas de verte! Camille había insistido en recogerme a pesar de mis protestas de que podía conseguir un taxi. Por favor, mamá, había escrito. Quiero hacer esto, una pequeña rama de olivo quizás, o un deseo genuino de demostrar su recién descubierta madurez. De cualquier manera, acepté con un optimismo cauteloso. Al salir a la zona pública empujando mi maleta, ahora adornada con etiquetas coloridas de Roma, Florencia y Oxford, la vi de inmediato. Camille se mantenía ligeramente apartada de la multitud que esperaba, observando los rostros con ansiedad. Se veía más delgada que cuando me fui, con nuevas ojeras. Pero había algo diferente en ella que no pude identificar al instante. Mamá saludó, abriéndose paso entre la multitud hacia mí. Bienvenida a casa. A casa. Las palabras aún tenían resonancias complejas. Me abrazó con una emoción inesperada, un momento más largo que nuestros abrazos habituales de Prefuncter. Cuando se apartó, me di cuenta de lo que había cambiado. Se había cortado el pelo, un estilo práctico que le enmarcaba el rostro a la perfección, pero que representaba un cambio significativo con respecto a la larga melena que había llevado durante décadas, cuidada con esmero. «Estás maravillosa», dijo observándome con genuina curiosidad. «Hay algo diferente en ti». 5 semanas de pasta y helado, probablemente, bromeé, desviando la observación. No, no es eso. Te ves, no sé, más tú misma de alguna manera.
La idea me sorprendió viniendo de una hija que rara vez parecía verme con claridad. Tal vez sus propios trastornos recientes le habían dado una nueva perspectiva. Mientras conducíamos desde el aeropuerto hacia la casa que legalmente aún me pertenecía, pero que se había convertido en su residencia principal, Camille me contó las novedades durante mi ausencia. Vincent se mudó oficialmente con ella, Brenda, de contabilidad. Lo dijo con notable serenidad. Llevaban más de 2 años viéndose. Al parecer, todos en su oficina lo sabían menos yo. Lo siento, dije sintiendo lo que sentía a pesar de todo. La traición siempre duele profundamente independientemente de la salud de la relación. Se encogió de hombros. Mi terapeuta dice que elegí no ver las señales. Parte de nuestro patrón de, ¿cómo lo llamó?, negación mutuamente reforzada. Ambos fingíamos que nuestro matrimonio era algo que no era. Condujimos en silencio un momento. El paisaje suburbano, tan familiar y a la vez tan plano tras la riqueza dimensional de los pueblos italianos y las antiguas piedras de Oxford. Jennifer está teniendo éxito como compañera de piso. Camille continuó, es ordenada, paga su parte a tiempo y no le importa que haya estado redecorando. ¿Redecorando? Solo pequeños detalles. Me di cuenta de que he estado viviendo en una casa que nunca reflejó del todo mis gustos. Solo las preferencias de Vincent y, bueno, tus elecciones originales. Se siente bien hacer del espacio algo más mío. Asentí notando que usaba mío en lugar de nuestro. Pequeños cambios en el lenguaje suelen indicar cambios más grandes en la perspectiva, y el trabajo, de hecho, va mejor. Solicité ese ascenso que he estado evitando, el que tiene más responsabilidad, pero mejor sueldo. Tengo una segunda entrevista la semana que viene. Cada noticia revelaba una Camille que apenas reconocía. Tomando la iniciativa, haciendo cambios, afrontando la realidad en lugar de esperar a que la rescataran. ¿Acaso mi ausencia había catalizado realmente tal crecimiento, o estas capacidades habían estado latentes en ella todo el tiempo, reprimidas por nuestra dinámica disfuncional? Cuando llegamos a la casa, me sorprendieron las sutiles diferencias. Cortinas nuevas en la sala, muebles reorganizados, una colección de libros de arte donde antes predominaban los recuerdos deportivos de Vincent. Los girasoles iluminaban la mesa de la cocina, y el aroma penetrante de la costosa colonia de Vincent había sido reemplazado por una fragancia ligera y cítrica. Jennifer está en casa de sus hermanas este fin de semana, explicó Camille, llevando mi maleta a lo que antes era mi habitación, pero que al parecer había sido restaurada para ese propósito durante mi ausencia. Pensé que quizás necesitarías un tiempo para reacomodarte antes de verla. La consideración en este gesto, la conciencia de mi posible necesidad de espacio después de semanas de viaje, fue otra pequeña señal de cambio. Gracias, dije simplemente. Ha sido un viaje largo. Preparé pasta para cenar, añadió con un dejo de nerviosismo en la voz. Nada que ver con lo que probablemente comías en Italia, pero he estado aprendiendo a cocinar. Resulta que realmente lo disfruto cuando no tengo prisa por poner comida en la mesa para el horario de Vincent. Durante la cena, un intento creíble de pesto que demostraba un esfuerzo genuino, aunque no la autenticidad italiana, Camille me preguntó sobre mis viajes. Para mi sorpresa, sus preguntas no se centraron en cuándo planeaba reanudar el apoyo financiero ni en qué pensaba hacer con la casa, sino en mis experiencias y descubrimientos. Háblame de nuestros parientes italianos, me pidió, llenándome el vaso de agua con una naturalidad que no recordaba haber visto antes. ¿De verdad tengo primos allí? Le describí a Enzo, Marco y Lucía, explicándoles nuestra conexión familiar y compartiendo anécdotas sobre la vida en Monteverde. Camille me escuchó con lo que parecía un interés genuino, haciendo preguntas adicionales sobre el negocio de las aceitunas, la historia del pueblo y Oxford, según me sugirió cuando terminé el capítulo italiano de mi viaje. ¿Cómo fue? Le hablé del curso de la literatura que había reavivado mi pasión intelectual, de los amigos que había hecho. Cuando mencioné a George, arqueó ligeramente las cejas, pero no hizo ningún comentario más allá de preguntarle qué había enseñado antes de jubilarse. Fue la conversación más natural que habíamos tenido en años, quizá de toda la vida como adultos. Sin tensión subyacente por el dinero, sin manipulación sutil, sin expectativas tácitas, solo dos mujeres compartiendo experiencias en la mesa de la cocina. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos en un silencio cordial, Camille por fin abordó el tema que había estado esperando toda la noche.
He estado pensando en la casa, dijo con voz cuidadosamente neutral. Sé que es tuya y tienes todo el derecho a venderla si eso es lo que quieres. Esperé presintiendo que tenía más que decir, pero me gustaría comprártela si es posible. No ahora mismo. Necesitaría tiempo para conseguir financiación, sobre todo porque el proceso de divorcio acaba de empezar, pero Jennifer está interesada en compartir piso a largo plazo, y con el ascenso, bueno, podría ser viable. La propuesta me pilló por sorpresa. De hecho, había estado considerando vender la casa, quizás usar las ganancias para comprar una pequeña propiedad en Monteverde, como había sugerido Lucía, mientras mantenía una pensión en Estados Unidos para visitar a Camille y seguir explorando mis renovados intereses académicos. ¿Quieres comprar la casa?, repetí con ganas de... Segura de haberlo entendido. Si estás dispuesta a considerarlo, dijo. Sé que no tengo derecho a pedirlo todo, pero este lugar ha sido mi hogar durante los últimos 5 años, y recientemente me he dado cuenta de lo mucho que significa esa estabilidad para mí. Observé el rostro de mi hija, la nueva madurez en su expresión, la ausencia de la expectativa de privilegio que me había acostumbrado a ver. Esta petición no era una exigencia. Era una propuesta entre adultos. Lo pensaré, prometí. Es una posibilidad que vale la pena explorar. Más tarde esa noche, mientras deshacía las maletas en lo que antes había sido mi habitación, pero que ahora parecía más una habitación de invitados, en lo que antes había sido mi casa, pero que ahora parecía más el hogar de Camille, me di cuenta de que habíamos cerrado el círculo de una forma inesperada. 5 semanas atrás, había huido de una casa donde no me sentía bienvenida, escapando de los planes que otros habían hecho para mi futuro sin consultarme. Al volver, encontré a mi hija haciendo sus propios planes, respetando mi autonomía para hacer los míos. Antes de que me venciera el sueño, le escribí a George. Aterricé sano y salvo. Camille me recibió de forma sorprendente pero positiva. Se notan cambios significativos. Mañana te llamaré con más detalles. Ya echo de menos nuestros paseos por Londres. Su respuesta llegó en minutos. Me alegra saber que Camille ha dado buenos resultados. London también te extraña, y yo también. No olvides nuestra conversación sobre las posibilidades. Hay cosas que no deben posponerse más de lo necesario. Que duermas bien, maravillosa Judith. Sonreí en la oscuridad pensando en nuestros últimos días en Londres, paseando por la National Gallery, hablando de arte y literatura, y de la posibilidad de construir algo juntos a pesar, o quizás gracias a nuestra avanzada edad y nuestra sabiduría acumulada. Tenemos la edad suficiente para saber lo que importa, había dicho mientras estábamos ante un autorretrato de Rembrandt, el rostro envejecido del artista plasmado con una honestidad inquebrantable y una profunda humanidad, y lo suficientemente jóvenes todavía para perseguirlo. Mientras me abría paso al sueño en una cama que una vez representó una obligación, pero que ahora sentía simplemente como un lugar de descanso temporal entre aventuras, pensé en los diversos futuros que se abrían ante mí. Una pequeña casa de piedra en Monteverde con las mañanas dedicadas a ayudar a Marco en los olivares y las tardes escribiendo las memorias que había empezado a esbozar en el diario de Darlene, un modesto apartamento cerca de Oxford, donde por fin podría terminar la carrera de literatura que abandoné hacía medio siglo. Visitas con George en Boston, Londres o donde quiera que nuestra tardía conexión nos llevara. Tiempo regular, pero limitado, con una hija que parecía por fin encontrar su propio camino en lugar de depender de mí para que se lo abriera. Ninguna de estas posibilidades existía en mi mente hace 6 semanas, cuando escuché a mi yerno planeando mi traslado a una residencia de ancianos económica. La mujer que había sido entonces agotada, explotada, resignada a la invisibilidad, difícilmente reconocería a la mujer en la que me había convertido. O tal vez sí. Quizás esta mujer, independiente e intelectualmente comprometida, abierta a nuevas experiencias y conexiones, había estado ahí todo el tiempo, esperando permiso para emerger. Habían sido necesarios 70 años, una traición devastadora y un salto a lo desconocido. Pero finalmente me había concedido ese permiso. No solo para existir, sino para vivir. No solo para servir, sino para florecer. No solo para envejecer, sino para crecer. Mañana traería decisiones, consideraciones prácticas, el comienzo del siguiente capítulo que decidiera escribir. Pero esta noche, vagando entre mundos, entre Estados Unidos e Italia, entre mi vida pasada y mi vida futura, entre la obligación y la libertad,
estaba justo donde necesitaba estar, en transición, en posibilidad, en el proceso de convertirme en mí mismo más plenamente cada día. A mis 70 años, apenas estaba empezando. Judith ha cerrado el círculo y regresa a Estados Unidos, transformada por sus experiencias en el extranjero. Con una hija recién independizada, la posibilidad de un romance con George y emocionantes oportunidades tanto en Italia como en Oxford, afronta su futuro con gran sabiduría y optimismo. Esta extraordinaria mujer de 70 años ha demostrado que nunca es tarde para recuperar tu vida y perseguir tus sueños. Gracias por seguir su inspiradora trayectoria.